Algunas cosas para no perder el hilo. El tema de la glomerulopatía, le decía que hay algunas cosas que son importantes. Uno, que cuando uno habla de glomerulopatía estamos hablando de problemas inflamatorios que comprometen al riñón en su conjunto. Y el hecho de decir glomerulopatía no significa que el glomérulo sea el que está comprometido. Lo segundo es que en lo que es la etiología, la fisiopatología y la evolución de este tipo de problemas está involucrado diversos sistemas. El sistema inmunológico, hablamos del RAS, hablamos de complemento óxido nítrico, no hablamos, pero lo señalamos que estaban presentes ahí, como mecanismos participantes en el desarrollo de la enfermedad. Y lo otro era que, a pesar de que tenían en lo que es las glomerulopatías primarias, pues tenían un inicio y probablemente tienen una etiología determinada y un comportamiento determinado, sin embargo, a lo largo de su evolución, todas terminan en una vía común de lo que es la fibrosis, ¿no? Que se denomina la nefroesclerosis o nefroangiosclerosis. Lo otro es que desde el punto de vista clínico las enfermedades renales se comportan como síndrome nefrótico o como síndrome nefrítico, otras son como un componente mixto, nefrótico-nefrítico, y en algunas otras pueden tener una hematuria microscópica aislada o una proteinuria aislada o de repente debutar o ser encontradas con insuficiencia renal. El hecho de tener una hematuria microscópica o una proteinuria aislada muchas veces es simplemente el inicio de una glomerulopatía que luego va a irse completando en lo que son los componentes de cada uno de estos síndromes. Bien, hablamos igualmente que las glomerulopatías primarias se agrupan de acuerdo al comportamiento o se manifiestan clínicamente de acuerdo a que son nefróticas o nefríticas. Entonces dijimos cuáles eran las nefróticas, cuáles eran las mixtas, ¿no? Y hablamos sobre el síndrome nefrítico, que había una entidad que era la rápidamente progresiva. Hablamos igualmente, recuerden, en la distribución por edad, ¿no? Cuáles los más relevantes ahí entre los cambios mínimos y lamentables. Bien, entonces, dicho esto, vamos a hablar sobre el tema. Para hablar sobre las glomerulopatías es lo que probablemente ya lo han conversado. Sobre la parte histológica, algunas cosas importantes, ¿no? Porque cuando uno habla de glomerulopatía, pues hace alusión obviamente al componente glomerular, al componente tubular y al componente intersticial. Y cuando uno lee o hace un reporte del tipo glomerulopatía, pues hace alusión a los diversos componentes de lo que es la nefrona, tanto en la parte glomerular como en la parte tubular, ¿no? Y entonces ahí recordemos que esto es la parte de glomerular, donde han graficado los capilares glomerulares, ¿no es cierto? Los capilares glomerulares. Existe una arteriola aferente de ingreso, una arteriola eferente, ¿no? Y que los capilares glomerulares pues tienen tres capas, de alguna manera. Tiene una capa interna que viene a ser lo que recubre al vaso sanguíneo, que es el endotelio, ¿no? Que es el endotelio, que es una estructura fenestrada que permite el pasaje de algunos elementos. Luego del endotelio viene la membrana basal, está acá graficada con un color oscuro y dos grises. La membrana basal glomerular, que como saben es una estructura que tiene tres capas, ¿no? Una capa pues, muy cercana al endotelio que llaman la rara interna, una capa media y una que está más pegada hacia la parte externa, que es la rara externa, ¿no? Si el endotelio es una capa celular, porque son células endoteliales, la membrana basal obviamente no es una capa celular, sino es matriz, ¿no? De elementos no celulares, sino de sostén hacia lo que es el endotelio. Y por fuera del endotelio tenemos, de la membrana basal,
existe la otra capa celular, que son células epiteliales especializadas, ¿no? Que se llaman, ¿cómo se denomina? Los podocitos, ¿no? La estructura de podocitos. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces acá, y acá está la parte de los epiteliales, las células epiteliales, que son los podocitos, ¿no? Por tanto, el podocito es una célula epitelial especial, que quizás es la única estructura que tiene esa forma en todo nuestro sistema, ¿no? Que no se encuentra. El otro elemento a recordar en cuanto al glomérulo es que los capilares glomerulares se encuentran suspendidos o se encuentran, bien digo, insertos dentro de una matriz, ¿no? Dentro de una matriz extracelular que le da el soporte, le da nutrición y cumple otra función. Entonces, esta matriz extracelular, donde se encuentran inmersos los capilares glomerulares, ¿cómo se le llama a esa parte? ¿Perdón? Mesange. Entonces, el mesange. Entonces, el intersticio glomerular se llama mesange. El intersticio glomerular se llama mesange, que es diferente al intersticio renal. El intersticio renal es el que se encuentra por fuera de todo el glomérulo, la parte tubular, todo lo que, donde está inmerso la nefrona en su conjunto, a eso se llama intersticio renal simplemente. Pero donde está inmerso los capilares se le llama mesange. Y el mesangio tiene igualmente dos componentes. Tiene un componente celular y tiene un componente de matriz extracelular. Entonces hay células mesangiales y hay matriz mesangial, y así se denomina. Entonces cuando uno habla de glomerulopatía, seguramente que puede hacer alusión a si hay alguna alteración en las células mesangiales o a la matriz mesangial. Algunas glomerulopatías tienen alteraciones de uno u otro componente. Y todo ello pues está protegido o está dentro de lo que es la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman, que igualmente tiene una pared, digamos, una membrana parental y una membrana visceral que está pegada hacia adentro, y que entre todo el ovillo glomerular y en la cápsula de Bowman existe un espacio vacío que se denomina el espacio de Bowman. Todas esas estructuras que les he señalado pues son importantes, porque cuando hay una nefropatía se van a alterar, y de acuerdo a algunas alteraciones va a tener una denominación determinada, como le damos a por el gráfico, pues para señalarle que el aparato yuxtaglomerular que hablábamos del RAS está ubicado entre tres estructuras. Porque son, ¿qué estructuras? ¿Qué estructuras? El RAS, el aparato yuxtaglomerular, ¿en qué estructuras está ubicado anatómicamente? ¿Se acuerdan? Está entre la arteriola eferente y el túbulo contorneado distal. Entonces las células que conforman estas arteriolas y las células epiteliales del contorneado distal cambian su morfología y cambian su función. ¿Qué elemento importante se va a fabricar en el aparato yuxtaglomerular? La renina, ¿no? ¿Y en qué zona, cómo le llama esa zona? La mácula densa. ¿Lo leíste o tú sabías? Está escrito. Y el otro tema que quería resaltar es el tema del podocito, ¿no? Es una lámina recontra conocida, que es una microscopía electrónica, donde se ve toda la posición, una visión desde arriba de todas las... Este es el podocito, el cuerpo del podocito y todos los procesos en pie que tiene, que da una imagen de malla, ¿no? Que se encuentra por fuera de lo que es el capilar glomerular. Y que en lo que es el examen histológico no es fácil y frecuente poderlos observar, pero que en esta lámina pues lo tratan de demostrar, ¿no? A veces se puede observar bien la célula epitelial, que es el podocito, y a diferencia del endotelio que se encuentra dentro del capilar glomerular.
Y esta es una microscopía electrónica del tema. Y lo que quería decir también en relación al podocito es lo siguiente. Históricamente se pensaba que el podocito era una estructura epitelial de recubierta externa de los capilares glomerulares, y que es cierto, participaba un poco en la regulación de la función de filtración glomerular, ¿no? Pero que era una estructura un poco mecánica, simplemente como de una barrera mecánica de protección por lo demás al capilar glomerular. Pero con el devenir de los tiempos fueron encontrando que no era tan simple la cosa, no es una célula epitelial común y corriente, sino que tiene una composición, es una célula metabólicamente muy activa, y que ahí tiene algunos elementos químicos que lo hacen especial, y por lo tanto se fue convirtiendo en la célula más importante de la barrera de filtración glomerular, ¿no? Y entonces en el camino fueron encontrando pues, algunas moléculas como por acá está el nombre, no, pues, acá está. Está la nefrina, está la podocina, la pecaderina, el FAT1-2 y el NEF1-2. O sea, son las células que inicialmente se comenzó a hablar, es la nefrina y la podocina, o el nefrin o el podocina. Y entonces, ¿dónde estaba ubicada estas moléculas? Acá tenemos un cuerpo de un podocito, acá tenemos otro proceso en pie del podocito. Es un proceso en pie de un mismo podocito, una extensión del podocito, y entre el espacio que queda entre ambos es lo que le llaman la hendidura del podocito. Y esta hendidura del podocito no es una estructura pues simplemente mecánica, abierta, no es un canal abierto que queda ahí, sino que está formado, dice que tiene una estructura como de cierre, ¿no? Que está interdigitado, y esa interdigitación lo va dando estas moléculas, ¿no? Estas moléculas, algunas son francamente extracelulares, otras son intracelulares, y hay una conexión con todo el podocito. Entonces, esa distribución de estas moléculas resultaba ser importante para la regulación de la filtración glomerular, y sobre todo resultaba importante para evitar la pérdida de moléculas grandes, las proteínas, y empezando por la albúmina. Entonces, ¿por qué el riñón no perdería albúmina? Todo el proceso empieza en el endotelio, pasa por la membrana basal, pero la barrera más importante para algunos autores era o es el podocito, y es una barrera de filtración importante por la presencia de estas moléculas y otras que están por dentro. Cuando falla una de ellas es que vendría el problema de las proteinuras, o sea, las glomerulopatías que cursan con presencia de proteína en la orina estaría dado por una falla en el podocito. De ahí de que se comenzó a hablar hace muchos años atrás, ya no solamente de glomerulopatías, sino de podocitopatías, Entonces, para dar a entender y darle la importancia que el podocito era la célula más importante que podría estar alterada para explicar algunas glomerulopatías que cursan con proteína. ¿Y cuál sería la razón de esa pérdida de selectividad? Pues la alteración de alguna de estas moléculas. Y la primera que se describieron, vuelvo a decir, es el podocin y el nefrin, o podocina y la nefrin. Tanto así de que se vio de que algunos síndromes nefróticos podrían desarrollarse en un niño o en un feto mientras estaba en el claustro materno, mientras estaba a nivel de todavía intrauterino, podría haber problema de síndrome nefrótico, y lo que se llamaba el síndrome nefrótico congénito, y el niño ya nacía con un síndrome nefrótico importante y obviamente con un tiempo de vida muy corto. ¿Y qué se encontró? Que había mutación o ausencia de estas dos moléculas. Entonces, de ahí se fueron investigando y encontraron que había otras moléculas más que de igual manera tenían una misma función, poder alterar la estructura del podocito y cursar con proteína. El otro dato de esta lámina que quería señalar es que el podocito no es una adhesión, no es que está pegado a la membrana basal
en forma mecánica que asienta y punto, ¿no? Sino que existen moléculas que las unen a la célula del podocito con la membrana basal glomerular. Existen las integrinas, las alfa-3, beta-1, los histoglutanos, que son moléculas que igualmente le dan la estructura normal del glomérulo. Y que cuando se daña el podocito, porque le falló una de estas moléculas, también va a afectar a la membrana basal glomerular, porque todo el conjunto se desorganiza, ¿cierto? Hay una relación entre lo que pasa acá con lo que pasa dentro del podocito y lo que entra en contacto con la membrana basal. Por eso es que cuando se habla de podocitopatías, el problema no solamente es podocito, sino que desintegra toda la barrera de filtración. Se altera la membrana basal y se altera el endotelio. Ahora, eso es válido para el podocito, pero también es válido para endotelio o membrana basal. La idea es que existe una unidad, y eso lo conocíamos siempre, que existe una unidad funcional entre el endotelio, la membrana basal y el podocito. Si se altera uno de estos componentes, va a alterar los demás componentes. Si se altera membrana basal, va a alterarse también endotelio y podocito, y así sucesivamente. Y por otro lado, el podocito no solamente es una barrera de selectividad, sino que se encarga de producir material adecuado para la membrana basal glomerular. El recambio de membrana basal glomerular, esa matriz extracelular, está dado porque el podocito le está proveyendo material, porque hay un recambio normal. Cuando el podocito falla, ese recambio no se da, y por eso es que la estructura de la membrana basal se va a alterar, y por eso también se explica por qué falla la selectividad de todo este complejo de la barrera. ¿De acuerdo? Bien, y para hablar ya de glomerulopatía, pues con este esquema lo vamos a seguir para poderlo entender. Lo que vimos en la lámina y en el gráfico, pues acá es lo que se trata de graficar, ¿no? Tenemos igualmente el endotelio con sus células endoteliales, con sus hendiduras o poros. Acá está graficada la membrana basal glomerular con una capa interna, la externa y una capa media, y luego viene el podocito con sus procesos en pie. Acá han representado una célula mesangial con la matriz mesangial, ¿no? Para podernos ubicar. Bien. Y la histología normal, ya viendo en una biopsia de riñón, pues la histología es lo que hemos visto en el gráfico, pero acá ya en la realidad, ¿no? Esto viene a ser la membrana, digamos, todo esto es el espacio de Bowman, ¿no es cierto? Estos son los capilares, todo este es el ovillo capilar, probablemente este es el poro urinario, pero acá está metido los capilares glomerulares y el mesango, ¿no? ¿Cómo identificamos más o menos qué estructuras? Lo que vimos en el gráfico. Esto que vemos un contorno medio ovalado viene a ser una membrana basal glomerular, ¿no es cierto? Esta célula o este núcleo que está por dentro de la membrana basal y que está mirando hacia la luz del capilar será una célula endotelial, ¿no es cierto? Y la que está afuera tiene que ser una célula. Exacto. Puede ser un podocito o puede ser una célula mesangial. Entonces, igualmente las coloraciones difieren, ¿no es cierto? Acá vemos los capilares glomerulares, obviamente preparados, son espacios en blanco, no hay hematíes, y así se le ve. Y luego se ve una estructura media rosada, que está por fuera de los anillos, y que viene a ser la matriz mesangial, ¿no es cierto? Y también vamos a ver algunos núcleos que están por acá, que si están fuera del círculo de capilar, obviamente son las células mesangiales. Entonces, por otro lado, se ve, hay un espacio libre entre la cápsula de Bowman y lo que es el capilar glomerular, que viene a constituir el espacio de Bowman. Ese espacio también es morfológicamente importante. La visión, por lo menos el acostumbrarse uno a ver cómo está
cómo es la composición de un glomérulo, pues resulta ser importante para saber si está alterado o no. Si hay mucho o poco mesangio, si hay muchas o pocas células endoteliales, si hay pocas o muchas células mesangiales, y ver cómo está el espacio de Bowman, ¿no? También en una lámina pues uno va viendo todo lo que está fuera del glomérulo y pues tiene toda la porción tubular, ¿no? Son las células tubulares, y el tejido que sostiene los túbulos pues es el tejido intersticial renal, ¿no? Uno puede identificar qué tipo de túbulo es, claro, porque es diferente un epitelio del túbulo contorneo proximal que de una descendente del asa de Henle, ¿cierto? Por la función que cumple. Una célula del túbulo contorneo proximal será mucho más grande que una célula de la descendente de Henle, ¿sí o no? Sí. Claro, ¿cierto? Porque es metabólicamente más activa la célula del túbulo contorneo proximal. Tiene que tener mucho más actividad metabólica porque cumple muchas funciones de reabsorber solutos, secretar solutos. Entonces tiene que gastar energía y tiene que ser una célula grande, con velocidades para la reabsorción. En la descendente de Henle, ¿cuál es la función? Reabsorción de agua. Solamente reabsorbe agua, por lo tanto no necesita energía, ¿no? Entonces simplemente es un pasaje en una célula que no necesita mucho aparataje para cumplir su función metabólica, y por lo tanto es una célula epitelial más achatada, más angosta, y uno puede más o menos ir diferenciando qué tipo de túbulo es el que estamos observando. Bien, entonces vamos a la primera glomerulopatía que señalábamos ahí, que se denomina cambios mínimos. ¿Cómo se comporta clínicamente, cómo se presenta una cambios mínimos? Como síndrome nefrótico, ¿cierto? Y es síndrome nefrótico importante en forma completa. Cuando se hace una biopsia a una persona, más frecuente en que dijimos adultos, jóvenes, niños, más en niños, y yo le hago una biopsia a un niño que tiene un síndrome nefrótico y veo la histología por el microscopio común, óptico común y corriente, pues me va a dar este tipo de imagen, en donde es mucho más vistosa las cosas, entonces podemos ver mucho mejor, ¿no es cierto? Acá vemos las membranas, membrana glomerular, vemos las células que están por fuera, que son las células mesangiales, acá vemos un glóbulo rojo, acá vemos una célula que está por dentro del capilar, será un endotelio, vemos la matriz mesangial, vemos el espacio de goma que está presente, hay una laxitud de los tejidos, y entonces lo describen como ópticamente normal. Ópticamente normal. Sin embargo, el niño está con un síndrome nefrótico importante, sin embargo, la histología óptica me dice que histológicamente es normal. Es normal. No encuentran anormalidad ni en el glomérulo ni fuera del glomérulo. Todos los espacios histológicos son respetados por lo que se ve en la histología. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿No es cierto? Recordemos esto, que es la lesión nefrótica frecuente en niños, y entonces el problema se encuentra a nivel ecológico. Quizá el cambio mínimo es la glomerulopatía, que sí encaja bien dentro de lo que se denominaría las podocitopatías. El problema está a nivel de podocito, Y estructuralmente, ¿qué pasa con el podocito? Es esto. Para poder encontrar la lesión, pues tienen que recurrir a la microscopía electrónica, Y entonces esto es una parte este es un cuadrante, un cuarto de un capilar glomerular. Esto viene a ser una célula, el núcleo de una célula endotelial, ¿no es cierto? Acá está la membrana basal glomerular, con sus capas, la raya externa, la interna y la capa media, bien delimitada. Y estas son las células endoteliales. Y esto es un proceso en pie de un podocito, y que el podocito tiene que estar adosado a la membrana basal glomerular, tiene que estar pegado. Y entonces acá le puse la flechita para acordarme también que acá vemos que está indemne el podocito, y acá hay una zona
está ausente, ¿no es cierto? Que está dañado. Hay un desprendimiento del podocito, entonces hay un arrancamiento del podocito. Entonces, en la enfermedad de cambios mínimos, el problema está por un desprendimiento, un daño del podocito, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace para que este podocito pues, sea arrancado? No es porque mecánicamente se jala, ¿no? Sino por alteraciones de sus moléculas que constituyen este intrincado de lo que hemos señalado. El podocin, la podocina, el NEF1, NEF2, la cadelina, algunas de ellas. Las más frecuentes, no sé si frecuentes, pero la más conocida, vuelvo a insistir, es podocin o podocina y nefrin o nefrina, la que estarían involucradas. La ausencia o la mutación de estas moléculas hace que pierda esa adhesividad del podocito hacia la membrana basal y se desprende. Ese solo hecho de esa alteración molecular se va a manifestar con síndrome nefrótico. Y esta alteración del podocito va a traducirse en una alteración en toda la membrana basal y a nivel del endotelio. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues con pérdida de proteínas en forma importante. Entonces, esto grafica por qué el podocito viene a ser, dicen que es la célula más importante en la barrera de filtración glomerular, porque la membrana basal aún en la electrónica no se ve alterada, el endotelio no se ve alterada y lo único que está alterado es el podocito. Y no es un daño mecánico, sino es un daño, digamos, bioquímico, bien digo, estructural, de alguna de estas moléculas que se alteran y que pierde la adhesividad del podocito a... un ratito para decir alguna cosa que no estaban ahí. En cuanto a lo que es cambios mínimos, es una lesión frecuente en niños, nefrótica, podocito, generalmente recurrente. O sea, puedo tener un síndrome nefrótico del niño, pasa el tiempo y puede recurrir en la vida adolescencia o en la juventud o en la adultez, ¿no? Pero nunca se ha visto, al momento actual, no se ha visto que a pesar de la recurrencia lo lleve a un daño crónico. No se ha descrito ningún caso de enfermedad de cambios mínimos que lleve a la insuficiencia renal crónica, mucho menos a la necesidad de dializar a la persona. La segunda característica es que generalmente es córtico-sensible. El tratamiento es con corticoides y la mayor parte de veces es sensible a los corticoides. Entonces, cuando se habla de recurrencia y yo tengo un síndrome nefrótico, hago el tratamiento con corticoides y que no es de larga duración, será 1 o 2 meses de tratamiento, la proteinuria, el síndrome nefrótico desaparece y puede quedar totalmente digamos, libre de problemas durante pues, varios años y luego recurrir otra vez a un tratamiento. Hay otro grupo que no responde a corticoides y sí responde a otro inmunosupresor que es la ciclosporina. Entonces, el tema está que ¿por qué, a pesar de que hay una lesión de podocito con este tipo de alteración de moléculas, sin embargo responde bien a inmunosupresión? El problema está a nivel inflamatorio, ¿no? Es un tema inflamatorio. Y a pesar que se ha encontrado muy precisa que las moléculas están interferidas, ¿qué hace el tema de la inmunosupresión? Ahí viene el tema que todavía no se ha aclarado. Pues la pregunta es, ¿qué hace que estas moléculas del podocito se alteren? ¿Algún problema inmunológico, inflamatorio las ha alterado? Es probable, ¿no? Porque responden a inmunosupresión y bastante bien, y como te digo, no dejan daño estructural de tipo crónico ni los lleva a la cronicidad. En la mañana, a ver si me acuerdo, ¿está Quiroz de mi grupo? ¿Qué dijimos en la mañana en relación con cómo determinar si era un cambio mínimo? Porque discutíamos un caso, ¿cierto? ¿Qué se comentó para saber si una proteinuria digamos de rango nefrótico correspondería, me acercaría clínicamente a un cambio mínimo sin llegar a la biopsia? ¿Qué teníamos que hacer? Quizás una prueba, una el estudio
de electroforesis, un proteinograma electroforético. Aquí está. Un proteinograma electroforético en molécula. O sea, si era mayor al 90% ¿de qué molécula? ¿De qué proteína? ¿90% de qué? Albúmina. De albúmina. Entonces, sí, atendí. Entonces, ¿cómo saber, sin llegar a la biopsia, que estoy frente a un caso de cambios mínimos con el contexto de un síndrome nefrótico? Tengo que pedir un proteinograma electroforético en orina. ¿Para qué me sirve el proteinograma electroforético? Para encontrar fracciones de proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de fracciones de proteínas tengo circulando? Tengo las proteínas totales y tengo la albúmina y tengo las globulinas. Y en las globulinas pues hay diversas fracciones, alfa 1, alfa 2, la beta, la gamma, ¿no es cierto? Cuando hay un síndrome nefrótico por cambios mínimos, solo se pierde o fundamentalmente se pierde, como dice su compañero, más del 90% de la proteína que aparecería en la orina es albúmina pura. No aparecen las demás fracciones de las globulinas. Entonces, si yo tengo una persona, un adulto, que también la discutíamos hoy, ¿cómo saber? Porque el residente decía, puede ser un cambio mínimo, un poco raro, pero bueno, lo dijo. ¿Cómo me demuestra que está muy cercano a la verdad? Es que le pida un proteinograma electroforético. Si es 90% más o más, altamente probable. Y en pediatría sí lo hace. No siempre llegan a la biopsia, sino un niño con síndrome nefrótico le hacen proteinograma, tiene más de 90, le dan tratamiento como que fueron a cambios mínimos, sin necesariamente llegar a la biopsia real. La otra glomerulopatía que cursa con síndrome nefrótico pues es la membranosa. La membranosa es pues nefrótica, igualmente frecuente en la edad adulta, entre los 40 y los 60 años de edad. Y el término de membranosa hace alusión a un problema de membrana, ¿no es cierto? ¿Qué membrana se alteraría histológicamente? La membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular. Y entonces la membrana basal glomerular aparece histológicamente como engrosada. Y por eso se denomina una membranosa. Ahora, este engrosamiento de la membrana basal glomerular de todos los capilares glomerulares están alterados y todos los glomérulos están alterados y los dos riñones están alterados. Los dos riñones, todos los glomérulos y todos los capilares están alterados y todas sus membranas basales están engrosadas. ¿Y por qué se van a engrosar? ¿Por qué tienen esa apariencia de engrosamiento? Porque cuando se ha hecho el estudio inmunohistoquímico de inmunofluorescencia, lo que han encontrado es que hay inmunocomplejos. O sea, hay antígeno, hay anticuerpo, hay complemento inmunocomplejo que se van a depositar en la zona subepitelial y luego se hace intramembranosa. Es decir, primero se van a ubicar estos inmunocomplejos por debajo del podocito o por encima del endotelio. ¿Por dónde sería? Según la definición. ¿Por debajo del podocito o por encima del endotelio? Por encima del endotelio. Primero por debajo del podocito. Es subepitelial y luego va migrando y se van acomodando a lo largo de toda la membrana basal. Entonces, la membrana basal se ve engrosada no porque aumenta necesariamente la membrana basal, su material de constitución, sino que se inserta un material ajeno, ¿no es cierto? Son inmunocomplejos que se van metiendo dentro de la membrana basal y cuando lo ven en microscopía pues, óptica van a ver una membrana gruesa, pero por inmunocomplejos. Entonces, tenemos la prueba de que hay inmunocomplejos donde habría pues, evidentemente una reacción inmunológica, ¿no? Hay algún antígeno, hay un anticuerpo, viene complemento, se forma el inmunocomplejo, se deposita en el riñón, en membrana basal y se comporta como un síndrome nefrótico. Sin embargo, a pesar de que eso se da, sin embargo, en el manejo, como voy a comentar, ese encuentro no siempre va con lo que podemos hacer, ¿no? Y entonces en la membranosa, esta es una biopsia, una vista que así se nota, con coloración especial para ver los membranas basales, y esta membrana basal así se nota la iglesia, ¿no? Si uno se acerca,
Es una coloración donde ve como que hubiera algo dentado, ¿no es cierto? Algo dentado. Es una coloración de plata que es especial para colorear inmunocomplejos y no colorea la estructura propia de la membrana basal. Y entonces se ve solamente los inmunocomplejos como redondos, como una rueda dentada, en donde se puede visualizar estos inmunocomplejos que están insertos dentro de la membrana basal. Y está en toda la estructura. Se respeta las demás estructuras. No hemos hablado de mesangio, que esté alterado y no lo está, tanto en las células como en la cantidad. El espacio de Boma está indemne, no está alterado. Entonces la lesión es enteramente de membrana basal glomerular donde hay inmunocomplejos. Y eso es lo que han tratado de graficar por la lámina inicial, ¿no es cierto? Es una membrana basal que se nota engrosada porque hay presencia de inmunocomplejos que primero son subepiteliales, que los han puesto por ahí y luego van migrando y se van hacia dentro de la membrana y que posteriormente obviamente van a lesionar la membrana y van a alterar podocitos, van a alterar el epitelio, o sea, una parte constituyente de la barrera de filtración se va a alterar y por lo tanto va a perder esa capacidad de filtración. Entonces en este caso, a diferencia de lo que pasa con membrana con cambios mínimos, yo le hago un proteinograma electroforético y el tipo de proteínas que van a aparecer obviamente no va a ser solo alguna, sino van a aparecer las demás fracciones. Va a aparecer alfa 1, alfa 2, ya no será el 90% más, pues bajará pues 60, 70% albúmina y el resto 30 o 40% son otras fracciones de proteínas, las globulinas con todas sus subfracciones además, ¿no? Entonces cuando hay pura albúmina, ¿cómo le llamamos? No, pero la proteína, cuando yo tengo solo albúmina, ¿cómo digo que es esa proteína? ¿Cómo se califica? ¿Albuminuria? De alta. De alta densidad. De alta selectividad. Alta selectividad. Y así nos entendemos. Si yo digo este paciente tiene una proteinuria altamente selectiva, me está diciendo que más del 90% es albúmina, selectividad. Y si yo digo es una proteinuria no selectiva, estoy diciendo que tiene todas las fracciones. Y si es de síndrome nefrótico, le estoy diciendo altamente probable que sea membranosa y no pienso en cambio mínimo. Entonces el término de selectividad lo uso para decir si tiene solo albúmina o no solo albúmina. En el caso de cambios mínimos es altamente selectiva porque tiene alto contenido de albúmina, casi pura albúmina, y en la membranosa es una proteinuria no selectiva porque aparece otro tipo de fracciones. Y esto lo han graficado como un estadio pues, mucho más avanzado, en donde, ¿no es cierto?, ya los inmunocomplejos ya están metidos dentro y donde han estado, pues ha ido desorganizando la membrana basal y haciéndole perder su función de filtración, de barrera de filtración. Y en esto, cómo reconocer la membrana basal es también por inmunohistoquímica, por inmunofluorescencia, ¿no es cierto? Se hace coloración de inmunofluorescencia y lo que me dibuja es, todo esto amarillo son las membranas basales, solamente son membranas basales. Y me está dibujando todos los inmunocomplejos con complemento, ¿no? Y ahí veo, pues se ve toda la estructura capilar que está comprometida. Y esta es una microscopía electrónica para la misma cosa. Bien, eso en cuanto a las dos glomerulopatías, digamos, nefróticas más importantes. Y las otras glomerulopatías que habíamos señalado cursan con síndrome nefrótico y nefrítico en forma conjunta. Y las dos glomerulopatías son la esclerosante focal y segmentaria y la membrano proliferativa, ¿cierto? Y entonces, dentro de las dos glomerulopatías, ¿cuál dijimos que era la más frecuente? La focal y segmentaria, ¿no? Hasta en Arequipa, ¿no? Porque hasta en Arequipa era la más frecuente. Y entonces la esclerosante focal y segmentaria es una lesión primaria, hay una forma secundaria que lo puse como parte de la información que lo van a ver, pero lo que quería referirme al término de esclerosante focal y segmentaria.
Las denominaciones, como hasta la fecha van viendo, se refieren a cómo se comporta histológicamente. Cuando digo cambio mínimo es porque histológicamente no veo nada y bueno, algo habrá, pero realmente si hay un daño, y la microscopía electrónica es un cambio mínimo pero con una gran repercusión. Le llamo membranosa porque la membrana está alterada. Y cuando ponen esclerosante focal y segmentaria, ¿qué me está dando a entender? Que hay un problema de esclerosis, ¿no es cierto? Y que hay una esclerosis que es focal y que es segmentaria. ¿A qué se refiere el tema? Que si en las dos anteriores y sobre todo en la membranosa, le decía, los dos riñones, todos los glomérulos y todos los capilares están alterados, en este tipo de lesión el término focal se refiere a que no todos todas las nefronas o todos los glomérulos están alterados. Hay focos de lesión y hay focos de normalidad. Entonces, algunos glomérulos están alterados y otros están normales. Si bien es cierto, los dos riñones se comprometen, pero no todos los glomérulos están comprometidos. Algunos sí y otros no. Por eso se llama, hay una lesión focal en un determinado foco. Y el término segmentario se refiere a que dentro del glomérulo que está enfermo, que está inflamado, no toda la estructura glomerular está alterada. Una parte está normal y otra parte está alterada. Entonces, por un lado, no todos los glomérulos se alteran, sino un grupo que le denomina por eso una lesión focal, y del glomérulo que está enfermo, que yo lo examino, no toda la estructura capilar está alterada. Una parte se mantiene normal y la otra sí está inflamada. Entonces, ¿y cuál es la lesión que va predominando? Pues se va fibrosando. Entonces el glomérulo algunos glomérulos se van fibrosando, y del glomérulo que se va fibrosando, unos cuantos capilares se están fibrosando y otros se van respetando, hasta la etapa obviamente avanzada. Eso como una entidad primaria. Solamente señalarles y que les van a seguramente señalar cuando hablen es que hay una forma secundaria. Uno es HIV, otro es el tema de la drogadicción parenteral, otro el reflujo vesicolateral y el otro tema es la obesidad, ¿no? Que es un tema, creo, del momento, que una persona, no un gordo pues, común y corriente, ¿no? Una obesidad mórbida importante puede finalmente dar o condicionar la aparición de este tipo de obesidad. Y entonces, al igual como en la mañana, digamos, como decíamos que en proteinuria, hay que hacer una prueba para acercarme ahí. En esclerosante focal, no sé quién estará de tus compañeros, qué comportamiento, qué tipo de examen me acerca a la posibilidad. Cuando yo tengo una glomerulopatía mixta, ¿qué tipo de examen me ayudaría a acercarme al diagnóstico? Está escrito, te estaba queriendo ayudar, la glucosura. Porque en los dos anteriores hablábamos de síndrome nefrótico nada más, ¿no? No hay mucha repercusión que se observe a nivel tubular y a nivel intersticial, es cierto, aunque obviamente va a haber repercusión inflamatoria. Pero en esclerosante focal y segmentaria en particular sí hay un compromiso de la porción tubular y del compartimento intersticial renal. Entonces hay una lesión que la esclerosis que se va dando a nivel del glomérulo también va comprometiendo la porción intersticial y la porción tubular. Y de la porción tubular, el túbulo contorneado proximal es el que más se va a ver afectado. Y si se afecta el túbulo contorneado proximal, pues todas las funciones que cumple el contorneado proximal se pueden alterar. Entonces, una de ellas es la reabsorción de glucosa, ¿no es cierto? Entonces, si el túbulo contorneado proximal no funciona, el azúcar que está llegándole normal no la va a reabsorber y se puede perder. Entonces, si yo tengo una persona con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, le pido el examen de la orina y aparece glucosa, obviamente primero le tengo que descartar que no sea diabético, ¿no? Le su dosaje, si yo le hago la prueba. Y si demuestro que no es diabético y hay la glucosuria, altamente probable que se trate de una esclerosante focal y segmentaria por lesión del túbulo proximal y de la porción intersticial de esa región tubular. No todo el mundo lo hace, ¿no? Se dice que cuando hay una gran proteinuria también puede haber glucosuria, ¿no? En síndrome nefrótico muy severos también puede haber glucosuria porque impide la reabsorción de glucosa.
pero si es digamos, una lesión mixta, nefrótica, nefrítica, es altamente probable que sea un esclerosante focal y segmental. Y por otro lado, estadísticamente, en el mundo la esclerosante focal y segmentaria es mucho más prevalente, mucho más incidencia que la otra lesión de la membrana proliferativa. Entre dos nefróticas y nefríticas, aún sin glucosuria, ¿cuál sería la primera posibilidad que siempre uno piensa? Esclerosante focal. Y si tiene glucosuria, pues con mucho más razón. Y si no puede hacer la biopsia, lo seguiré, digamos, considerando como esclerosante focal y no como membrana proliferativa, porque por incidencia las cosas están de esa manera. Entonces lo que trataba de decirles es de que el tema de focal es que un grupo está enfermo, o un grupo de glomérulos está enfermo y otros no. Y en términos segmentarios es que si yo escojo el glomérulo que está comprometido, algunos capilares se van a ver respetados normales y otros capilares se van a esclerosar. ¿Y por qué se van esclerosando? Porque el mesangio también está participando. Prolifera mesangio, aumenta el mesangio y en forma pues no controlada y va ahogando y destruyendo a los capilares. Lo real es que se produce progresivamente una lesión de algún grupo, de alguna porción de los capilares dentro del glomérulo, que finalmente los va cerrando y se va convirtiendo esa zona en una zona esclerosada, Y entonces en las biopsias eso es lo que se ve, ¿no? ¿Qué se ve en una biopsia? Como hay zonas que son más claras, hay unas zonas que son mucho más oscuras. Donde está más oscura significa que el mesangio está mucho más concentrado. Entonces hay un aumento de mesangio en algunas zonas, por acá no lo hay. Hay más cantidad de células en estas porciones que están más oscuras. Y entonces hay mayor celularidad ¿de quién? De células mesangiales. Entonces decimos hay una proliferación celular mesangial, hay un aumento de matriz mesangial que va dañando algunas zonas dentro del glomérulo, respetando otro tipo de zonas. Y por otro lado, este aumento del mesangio con su celularidad pues va dañando los capilares glomerulares, va produciendo una cerrada de capilar, los va esclerosando. Y por otro lado, esa zona de esclerosis se va acercando hacia la cápsula de Bowman. Y por eso insistía en el espacio de Bowman, porque en este tipo de lesión, el espacio de Bowman se va a cerrar. Por ejemplo, ya acá se ha acercado y ha formado lo que llaman una cinética. Lo ha cerrado el espacio de Bowman. Entonces es una lesión que no respeta el espacio de Bowman. Se va esclerosando parcialmente el glomérulo y se va acercando al espacio de Bowman y va cerrando el espacio de Bowman también. Es una lesión mucho más avanzada o de repente mucho más evidente, donde se nota ya pues, toda una zona francamente ya digamos alterada, en donde está muy pegada y en toda esta porción del espacio de Bowman ya no existe y lo va cerrando. Esa coloración azul habla ya de fibrosis, es una coloración especial de tricrómica de mazo, que le llaman, para colorear este tejido de fibrosis, Y ahí, pues, obviamente es mucho más avanzada y mucho más clara, mucho más evidente, donde todos estos conglomerados ya es un tejido prácticamente de fibrosis por acá. Este espacio de Bowman prácticamente acá no existe, acá es muy pequeño, pero hay una zona que todavía respeta. Hay unos cuantos glomérulos que están libres, hay una porción del espacio de Bowman que todavía está libre, donde se puede realizar la filtración glomerular. Ahora, finalmente, obviamente, conforme va avanzando todo el glomérulo se va comprometiendo hasta convertirse pues, en una zona totalmente esclerosada. Y en la porción tubular intersticial se ven las mismas cosas. Y la otra glomerulopatía que cursa con síndrome nefrótico-nefrítico es la glomerulonefritis membrano proliferativa. Y entonces el nombre hace alusión a dos componentes, componente de membrana y un componente proliferativo, ¿no es cierto? Y entonces el engrosamiento de la pared capilar es lo que le da la denominación de membrano. Esa parte de membrano se refiere a alteración de la membrana basal glomerular y también hay un engrosamiento de membrana basal glomerular.
Pero dentro de la membrana proliferativa pues se ha señalado que existen tres tipos, ¿no? La membrana proliferativa 1, 2 y 3, ¿no? Quizá la más frecuente es la llaman la tipo 1, ¿no? Y es lo que lo había señalado un poco para diferenciar a lo que es la membranosa. Si en la membranosa el depósito de inmunocomplejo se da debajo del epitelio y por lo tanto subepitelial, en la membrana proliferativa tipo 1, que sería la más frecuente, el depósito de estos inmunocomplejos está a nivel subendotelial, más pegado al endotelio. Y son inmunocomplejos igual que le da la imagen de engrosamiento de la membrana, pero es por depósito de inmunocomplejos. Por otro lado, hay esto que le llaman, si en la membranosa no se da, en la membrana proliferativa sí se da, en donde el mesangio también se mete dentro de la membrana basal. Entonces el engrosamiento de la membrana basal en el caso de membrana proliferativa es por inmunocomplejos más mesangio que se trata de meter dentro de la membrana basal y le da ese aspecto de engrosamiento y obviamente lo va a dañar, ¿no? Ambas condiciones lo van a dañar. Y el término de proliferativo se refiere obviamente que hay proliferación celular, ¿no? ¿Y cuáles son las células que proliferan? Fundamentalmente hay proliferación de células mesangiales, ¿no? De células mesangiales. Y donde hay aumento de célula mesangial tiene que haber mayor actividad, ¿no? Si yo tengo mayor células, su actividad global va a verse aumentada. Y el que hace la célula mesangial produce matriz mesangial. Entonces la cantidad de mesangio que existe a nivel de este tipo de glomerulopatía pues es mayor, ¿no? Entonces por un lado hay una hipocelularidad por aumento de célula mesangial y por otro lado hay un aumento de la matriz extracelular que se mete dentro de la membrana basal que le decía, la va desdoblando y del aspecto de engrosamiento y desdoblamiento de la membrana basal. Estos depósitos densos mesangiales en algunos casos son inmunocomplejos que también se pueden meter, pero lo característico es estas dos cosas, engrosamiento de la membrana y hay la hipercelularidad. Y al igual como para el caso de la focal segmentaria, la presencia de glucosuria me acercaría al diagnóstico de lo que es esclerosante focal. En el caso de membrana proliferativa, si yo tengo una persona que tengo síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, le pido complemento y los valores de los componentes de complemento, el C3, C4, están disminuidos, sobre todo C3 está disminuido, lo cual le llamaría hipocomplementemia, me acercaría más a la posibilidad de una membrana proliferativa. A pesar de que en los demás glomerulopatías, pues hay en la membranosa hay inmunocomplejos, en esclerosante focal hay inmunocomplejos con participación del complemento, sin embargo no hay una alteración evidente. Pero en el caso de membrana proliferativa sí puede haber una hipocomplementemia que me acerca al diagnóstico de membrana proliferativa. Tanto así de que, al igual como se habla de podocitopatías, pues también se habla de las glomerulopatías asociadas a C3, ¿no? Por alteración del componente C3 del complemento, ¿no? Y una de las formas de presentarse sería membrana proliferativa. No les hablo mucho al tema porque es una entidad o es una forma de reagrupar glomerulopatías que todavía no está del todo zanjado, pero se los digo por si alguien les dice, si no les hablamos, les digo que sí hay lesiones que se tratan de agrupar por alteración en lo que es el metabolismo del complemento, ¿no? Dentro de ello estaría membrana proliferativa. Pero para los fines de lo que estamos hablando, simplemente el tema de la hipocomplementemia me acercaría al diagnóstico de membrana proliferativa. Y entonces cuando uno ve la biopsia, pues vemos de esa manera. Por un lado respeta los espacios de bomba, pero el aparataje glomerular pues se le nota totalmente compacto, ¿no? Es casi, como dicen, es de aspecto lobular, parece una tiroides, parece un corte de carne, donde acá hay metido pues membranas basales muy engrosadas, con matriz muy aumentada, con celularidad muy aumentada, que le da un aspecto de estar demasiado turgente.
demasiado turgente, ¿no? Entonces, fácilmente identificada, si uno ve las otras láminas con esta, no hay duda, ¿no? Ahí no veo espacios libres, ¿no? El único espacio libre es el espacio de Bowman, pero dentro del glomérulo no, totalmente que da la impresión de ser músculo, tiroides, hígado, menos brillante. Y eso es lo que se ve en microscopía electrónica. Y esto es lo que comencé diciendo, termino diciendo igualmente, ¿no? A pesar de que las primarias, hablarán de las secundarias, tienen una causa más o menos seguramente pues, individual, sin embargo hay, digamos, dentro de esa evolución hay una vía final común. Empecé diciendo la esclerosis y ya con lo que hemos hablado debemos decir que van compartiendo una histológica final, que es la acumulación de matriz extracelular, tanto mesangial como intersticial, y cuando hay un aumento de cualquier matriz extracelular que no se la logra controlar, ese aumento exagerado se convierte finalmente en tejido de fibrosis, ¿no? Tejido de fibrosis. Y entonces finalmente termina en glomerulosclerosis o nefroesclerosis, ¿no? Porque el problema no solamente queda a nivel de glomérulo, de nefrona, sino al riñón en su conjunto. Y va dañando y el riñón termina literalmente fibrosado cuando ya, y eso se manifiesta con la enfermedad, lo que llamamos la enfermedad crónica terminal, ¿no? Hay un dato en relación a, que se los dejo para que lo revisen, es el cuándo empezaría la fibrosis intersticial, túbulo intersticial. Hay un nombre que le llaman la transdiferenciación epitelial, y así está descrito. ¿Qué es lo que dice más o menos lo que han ido observando? Es que la célula epitelial de la porción tubular cambia de morfología, ¿no? Ya no sigue siendo un epitelio, sino se convierte en un fibroblasto. Entonces, ¿por qué se convierte en un fibroblasto? Cuando está asociado a cualquier problema inflamatorio. Entonces, si yo tengo una glomerulopatía, que es un problema inflamatorio y de larga duración y no controlado, eso condicionaría que las células epiteliales de la porción tubular, sobre todo el proximal, cambien de morfología y de función, por lo tanto, y de ser epitelio se van convirtiendo en células fibroblásticas. Y el fibroblástido que hace, produce matriz extracelular, ¿no? Y que, como nadie lo controla, sigue produciendo en cantidades no navegables, pero sí importantes, y ese tejido se convierte finalmente en fibrosis. Entonces, ¿qué hacer? Uno dice, bueno, ¿cómo controlo finalmente que el paciente no llegue a la fase terminal? Una de las cosas que uno tendría que resolver es cómo hago para que no se convierta un epitelio en célula fibroblástica, y si se convirtió, ¿qué hago para retornarla a la normalidad? Entonces eso es parte, me imagino, de algún Nobel de los próximos años. Y esta es la imagen que uno ve pues en el nefroesclerosis, ¿no? Obviamente todo está alterado. Y lo que señalaba al comienzo y en la mañana también conversábamos, ¿cierto?, sobre lo que es la angiotensina 2, en esta lámina lo trato de graficar. La angiotensina 2 es inflamatoria, proinflamatoria, profibrótica, estimula la proliferación, digamos, el acúmulo de matriz extracelular, porque aumenta la producción y disminuye su degradación por alteración de las metaloproteinasas, que son las que regulan, pero en todo caso acumula matriz extracelular, y decía, está asociada directamente con la producción de proteína. Por lo tanto, aparte de su función vasoconstrictora, tiene todas estas funciones que participan activamente en el inicio, en la evolución y en la fisiopatología de las glomerulopatías en general, y en particular las que tienen proteínuria. Entonces, en la mañana preguntaban, ¿por qué le dan valsartán a esta paciente? Un residente preguntaba, ¿por qué le dan valsartán a esta paciente que no tiene presión alta? Porque estamos pensando en este tipo de mecanismos. Entonces, ¿qué podemos hacer para manejar el tema? Pues, como no se conoce muy bien el tema de cómo se inicia, qué mecanismo es el que está alterado, no todas responden adecuadamente a inmunosupresión, a pesar que se describe que el sistema inmunológico está presente. Entonces no todas te responden, con excepción de cambios mínimos, que sí hay esa opción.
En la que es esclerosante focal y segmentaria también hay una buena experiencia que responde para el control, no para la curación, para el control de la progresión de la enfermedad de esclerosante focal con inmunosupresores. Entonces lo que se hace es